Cuerpo Médico, como cada tarde empezamos el programa. Este programa que lo hacemos para acercarnos a ustedes respecto a los diversos temas vinculados a la salud, desde un diagnóstico, un sentimiento, un miedo y una solución. Siempre tenemos a los mejores especialistas aquí para que podamos conversar e informarnos y además también para poder compartir esta información. Porque a veces en las redes sociales podemos descubrir que muchas personas nos hacen recomendaciones de alguna pastilla o de alguna receta o de algún tratamiento, pero lo que queremos aquí en Cuerpo Médico es que todos entendamos y también nos ponemos nosotros como parte de ello, que solamente un médico nos puede, luego de vernos, decir qué tenemos, darnos un diagnóstico y darnos una receta correcta. Y lo mismo sucede con el tema de la nutrición. Vemos muchos tipos de dietas y vemos cosas milagrosas que salen en las redes, pero también aquí con Sara aprendemos que cada caso es único y especial. Están todos invitados a ser parte de Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar sobre la tuberculosis y nuestros teléfonos ya están abiertos para que ustedes puedan realizar sus consultas. Hoy tenemos un tema difícil, complicado, porque cuando hablamos de tuberculosis también hablamos de una estigmatización social. ¿Qué pasa? ¿Puedo decir en mi trabajo que tengo TBC? ¿Qué pasa con los niños que han sido infectados? ¿Pueden ir a clases? ¿Lo deben de hacer? Y finalmente a veces nuestra familia cercana también se asusta y nos miran de otra manera. Como siempre lo decimos, no estamos aquí para juzgar a nadie. Si usted dejó el tratamiento, no importa, podemos retomarlo y podemos empezar con calidad de vida. Yo había hablado de algo importante que es la nutrición y hoy tenemos la suerte así, porque Sara nos va a permitir hacer todas las preguntas a través del consultorio abierto. Sarita. ¿Cómo estás, Fátima? Buenas tardes. Y efectivamente, tú empezaste el programa hablando de algo muy importante. Y es que a veces en las redes sociales y en diferentes lugares encontramos mucha información y a veces uno quiere preguntar, quiere buscar esa respuesta. Por eso es que hoy abrimos nuestras líneas telefónicas y también disponibles las redes sociales para que ustedes, amigos, puedan hacer la pregunta que por ahí se les ha quedado en la semana o en algún día del programa para poder resolverla respecto de nutrición. Así que vayan preparándonos, marquen nuestras líneas telefónicas que con todo gusto voy a resolver esas inquietudes. Pero bueno, es momento justamente de darle pase a nuestra querida Aura, que tiene también información muy interesante que compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Aura? Muy bien, Sarita, Fátima, nuevamente aquí con esta gran vista que me acompaña definitivamente. Y como hace un poco de frío, corre un poco de viento, nosotros aquí en Cuerpo Médico siempre encontramos la forma de solucionar las adversidades, precisamente así como se hace siempre en la salud. Por eso me acompaña aquí un poquito de café. Voy a tener un especialista que espero comparta conmigo este elixir vital, que tú misma lo has dicho, Sarita, tiene muchos beneficios para la salud. Sin embargo, vamos a tocar un tema bastante interesante, que es la fibrosis quística. Es más, los especialistas mencionan que básicamente se trata de una enfermedad pediátrica. Sin embargo, también nos va a acompañar un especialista del Hospital Nacional 2 de Mayo, ya la presentaré en breve. Sin embargo, tenemos un gran programa que desarrollar y un rico café me acompaña a mí. Sin embargo, ¿qué tienen ustedes para desarrollar por allá en el set, chicas? Bueno, estamos aquí ya todos listos para empezar el programa y recuerden que nos pueden llamar y también pueden comunicarse a través de las redes sociales. También hacemos un llamado a los familiares de aquellos pacientes que han sido diagnosticados con TBC. Su testimonio es fundamental y hoy vamos a hablar de este tema que a veces nos cuesta un poquito, pero para eso estamos aquí en Cuerpo Médico. Estamos juntos, estamos acompañados y tenemos siempre en nuestro set a los mejores especialistas. Qué suerte haber nacido en el Perú con los doctores, las enfermeras y los técnicos que tenemos. Eso es Cuerpo Médico. Empezamos así.
estamos aquí de regreso en Cuerpo Médico y hablando sobre tuberculosis y, por supuesto, las líneas listas para recibir sus comunicaciones. Pero quiero presentarles a nuestro especialista. Le doy la bienvenida y le agradezco su presencia. Está con nosotros el doctor Dante Vargas. Él es neumólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Doctor Vargas, bienvenido a Cuerpo Médico. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Tocando un tema muy importante de todo el tiempo. Cada ciertas fechas en marzo se recuerda la lucha contra la tuberculosis y a veces después el resto del año nos olvidamos. Pero gracias a programas como este nos hacen presente que tenemos que seguir peleando todos juntos contra esta enfermedad. Claro que sí, porque no está erradicada y al contrario, durante la pandemia hemos podido observar muchos más casos. Cuéntenos un poco, ¿qué es la TBC, la tuberculosis? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos el diagnóstico médico? La tuberculosis es una enfermedad. Aún no puede empezar que es algo hereditario, que es un castigo, pero es una enfermedad. Es una enfermedad infecciosa, que significa provocada por un microbio. Felizmente este microbio se puede descubrir con exámenes. Un examen sencillo es el examen de esputo, que nos permite el diagnóstico de la mayor parte de los pacientes. Es una enfermedad infecciosa, contagiosa, porque ese microbio, a diferencia de algunas enfermedades infecciosas, puede pasar de la persona enferma a la persona sana, a través de gotitas que se eliminan por el aparato respiratorio, llega a las personas sanas y puede que algunas de ellas desarrollen la enfermedad y otras no. Como viene por la vía respiratoria con el aire, la mayor parte de las personas tienen la enfermedad en los pulmones. En los pulmones, pero algunas personas podrían tener el microbio en otra parte de su cuerpo. Eso depende mucho del nivel de defensas que tiene la persona que ha recibido el microbio. Si lo atrapa en el pulmón, puede estar así con el microbio toda la vida sin que desarrolle la enfermedad en sí. Si es que las defensas no son suficientes, el microbio crece en el pulmón y a la mayoría le va a dar una tuberculosis pulmonar. Claro. Pero en algunas personas ese microbio pasa a otros órganos, con la sangre, por diferentes vías, por el camino linfático. Y entonces podemos tener personas con tuberculosis en el cerebro, en las meninges, en las mamas, en la próstata, en el hígado, en los ganglios, en los intestinos, en diferentes partes del cuerpo, en los ojos. Hemos visto diferentes tipos de TBC. Ahora, yo me acuerdo de mi abuela, que nació en el año 1919, siempre nos perseguía para que comamos, decía, come porque te va a dar tuberculosis. ¿Hay alguna relación del alimento con este microbio? Sí, la buena alimentación, la buena nutrición hace que nuestras defensas estén en un nivel suficiente como para detener al microbio. A veces eliminarlo o por lo menos controlarlo. Pero la nutrición es una parte de nuestras defensas. Puede alterarse nuestro sistema de defensas por el problema de la nutrición por diferentes motivos. Porque uno no come adecuadamente un alimento, porque no es nutritivo, porque no tiene que comer, porque come una buena comida pero no lo come en forma ordenada. Por ejemplo, hay personas que comen un buen alimento, pero a veces tienen tiempo para almorzar a las 12 del día y al día siguiente a las 5 de la tarde. Ese desorden, a pesar de ser un buen alimento, podría provocar problemas de nutrición. Pero no solamente es la nutrición que puede bajar las defensas. El estrés, otras enfermedades, VIH, cáncer, diabetes, pueden bajar las defensas. El uso de algunas medicinas, a veces sin la indicación médica, también pueden bajar defensas. Por ejemplo, el uso prolongado de corticoides, ¿no? Un medicamento que puede bajar defensas. En fin, hay varios factores que podrían provocar esa baja de defensas y la nutrición es una parte de eso, de ese problema. Muy bien, doctor. Empezaron las preguntas y vamos a dar la bienvenida a Marlene de Nuevo Chimbote. Marlene, buenas tardes. Aquí el doctor la escucha. ¿Cuál es su consulta? Marlene, ¿la tenemos ya? Marlene, sí, ahora sí la escuchamos. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es que hace más o menos 12 años atrás yo he tenido TBC y quisiera consultar que si siempre tengo que tener consulta médica o que me saquen placas, no sé. Y también hay otra pregunta, mire, mi hijo cuando él tenía 16 años tuvo neumotórax espontáneo y lo operaron y de cuando en cuando siente un dolor y cuando lo llevamos al médico
le han sacado placas y dice que tiene todavía el aire 7%. Y quisiera, por favor, qué riesgo tiene Muy bien, o Marlene. qué podemos hacer. Le voy a hacer la consulta, Gracias. aquí el doctor está para ayudarnos. Doctor. Sí, buenas tardes, Marlene, gracias por tu pregunta. Una persona que ha tenido tuberculosis, no importa el tiempo, en este caso después de 10 años, de 15 años, puede tener cicatrices o secuelas de esa enfermedad. Algunas no las tienen o son muy pequeñas y no provocan problemas. Pero algunas tienen unas cicatrices mayores que hay que estarlas vigilando periódicamente. Al comienzo, a los 6 meses de haber terminado el tratamiento, después al año, y después ya de acuerdo a las molestias, no es necesario que uno se esté chequeando constantemente a menos que tengan algún malestar. Entonces, si has tenido una tuberculosis hace muchos años, habría que ver qué secuelas o cicatrices te dejó para ver también con qué frecuencia necesitas controles. Depende del tamaño de las cicatrices para indicarte, y para eso sería bueno que te revise pues un neumólogo. El tiempo que uno tiene este microbio en el organismo va haciendo las secuelas. Si es que voy cuando recién me he contagiado o ya tengo un mes o tengo más tiempo, ¿se va deteriorando el pulmón si es que se ubica ahí? Sí. El microbio ingresa, una persona que tiene tuberculosis envía microbios, deja el microbio en el ambiente y la persona sana lo recibe. A veces con la defensa en ese momento lo detiene, lo destruye y no quedó infectado. O sea, estaba en el ambiente, pero ni siquiera tuvo ese microbio la oportunidad de dejar infectado a la persona. Si esa persona recibe el microbio y lo atrapa y no lo elimina, queda con una tuberculosis latente, le llamamos. No produce síntomas, sus placas están normales, no está contagiando, no necesita medicinas, a menos que tenga algunos factores de riesgo para darle lo que llamamos quimioprofilaxis. Si ese microbio llega a crecer, le llamamos a eso enfermedad. Si comienza a crecer, comienza a provocar síntomas, el examen de puto sale positivo, en la radiografía seguramente se va a ver algún tipo de daño. Y entonces esa enfermedad ya comenzó. No era una infección latente, sino ya se convirtió en enfermedad. Si no la descubrimos a tiempo porque no le damos importancia, pensamos que es una alergia, que es el clima, que es una gripe, o no tenemos recursos para ir a ser atendidos, o vamos a un servicio y se preocupan de otras cosas pensando de que es una alergia, en fin. Esa demora en descubrir si la persona tiene la enfermedad activa hace que la enfermedad avance y vaya dañando el pulmón, y ahí va, cuando ya recibe el tratamiento, se va a curar, pero dejando cada vez mayores secuelas. Entonces va a depender del momento en que comienza ya la verdadera enfermedad para saber más o menos con qué tamaño va a ser ese daño y las secuelas también. Muy bien, vamos ahora con otra llamada. Ricardo desde San Miguel. Ricardo, buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Sí, mi consulta es, mire, tengo un sobrino que está haciendo su internado de medicina en un hospital. Ya. Entonces, bueno, usted sabe por el mismo ambiente en el cual se desarrollaba, empezó con una tos poco exigente, pensaron, y poco de fiebre, pensaron que era gripe, algo así, lo trataron. Pero ya cuando era demasiado la tos, le llevaron a hacer unas evaluaciones y le diagnosticaron tuberculosis pleural, o en la pleura, algo así. Quisiera saber qué tan, bueno, ahorita no está yendo a hacer su internado por todo esto, qué tan grave o complicado puede ser la tuberculosis en la pleura. Muy bien, Ricardo. Sí, entiendo de que, disculpa Ricardo, buenas tardes, entiendo que tu sobrino comenzó el internado y le descubrieron la tuberculosis pleural, no fue antes. Así ¿no? es. Entonces, tu sobrino pudo haber sido contagiado durante el internado o antes. Normalmente el personal de salud de cualquier profesión, médicos, enfermeras, técnicos, realizan actividades de prácticas durante la universidad. Y ahí comienza a exponerse a diferentes pacientes, alguno de ellos puede haberlo contagiado. Antes de comenzar el internado, yendo al establecimiento, al hospital, el mismo transporte público puede haberse contagiado, o haciendo internado en las emergencias, en cualquier momento. El microbio, en vez de quedarse en el pulmón, se sale del pulmón y ingresa a un lugar que le llamamos el espacio pleural, atrapado entre el pulmón y las costillas. Si radiográficamente no se ve mucho daño en el pulmón, entonces el problema es pleural y generalmente deja pocas secuelas, poco daño y es un poco más fácil que responda al tratamiento. El tratamiento se da normal de 6 meses y debería ir bien, pero no se sabe quién lo contagió, cuándo lo contagiaron, y podría ser esto provocado por un microbio que resista a las medicinas. Entonces uno comienza el tratamiento normal y si va mal la persona, eso se dan cuenta los médicos al revisarlo a los 2 meses,
a los 4 meses, a los 6 meses de tratamiento, si está yendo bien, y si no está yendo bien, tiene que ser reevaluado por el neumólogo que está a cargo de la persona y tratar de diferenciar. ¿Es una tuberculosis normal, sencilla o sensible, le llamamos nosotros, que va a culminar bien a los 6 meses, o es una tuberculosis resistente, donde hay que hacer todo un cambio de tratamiento y el tratamiento puede demorar un poco más? Normalmente es tuberculosis pleural, puede o debería responder bien al tratamiento común. ¿Y tiene que evitar ir a trabajar o hacer el internado hasta que esté totalmente curado? Así es. Diagnosticado el personal de salud contratado, interno, residente, en fin, de cualquier profesión, debe tener un descanso médico mínimo de 1 mes. Se le evalúa al mes y si está en condiciones de regresar a la labor, podría regresar. Generalmente el descanso es de 2 meses. Okay. Incluso podría hacer todo el tratamiento, depende de las condiciones. Muy bien, bueno, el doctor Dante Vargas, neumólogo, está aquí con nosotros para hablar sobre tuberculosis. Continuará para responder sus preguntas, pero ahora vamos con Aura, que también nos tiene un tema muy importante. Aura. Definitivamente, Fátima, hemos estado escuchando todas las apreciaciones y la información que ha compartido con todo Cuerpo Médico el especialista que te acompaña. Sin embargo, ahora vamos a encontrar de pronto alguna relación entre la tuberculosis como la fibrosis quística. Justamente me acompaña un especialista para poder descartar o en todo caso asociar y recomendar lo mejor para las personas que nos están escuchando esta tarde. Sin embargo, siempre un poco de información. Según la Organización Mundial de la Salud, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria causada por un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir un líquido anormalmente espeso y pegajoso y que recibe el nombre de moco. Ahora, este moco puede acumularse en las vías respiratorias de los pulmones y también en el páncreas. Entonces, esta acumulación definitivamente trae serias complicaciones, como por ejemplo infecciones graves, y a veces estas infecciones pueden conllevar o llevar a la muerte, así como también a la mala absorción de ciertos nutrientes. Asimismo, podemos agregar que puede afectar a las glándulas sudoríparas y también al sistema reproductor masculino. Los especialistas mencionan, justamente como lo comenté al inicio del programa, que puede ser o puede tratarse de una enfermedad pediátrica. Y finalmente la OMS nos dice que son el aparato respiratorio y el aparato digestivo los más afectados, y un paciente puede presentar enfermedad pulmonar crónica y problemas digestivos por insuficiencia pancreática. Estos problemas se presentan en el 85% de los casos aproximadamente. Sin embargo, para poder profundizar en la información y conocer muchísimo más al respecto, nos acompaña la doctora Erika Peña Alvarado, que es neumóloga del Hospital Nacional 2 de Mayo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Creo que lo principal es saber y que nos describa un poco de qué estamos hablando cuando mencionamos fibrosis quística. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, como bien mencionabas tú, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria. Se conoce dentro de las enfermedades autosómicos recesivas, que quiere decir que ambos padres deben portar el gen para que el niño nazca con la enfermedad. Mas, sin embargo, ambos padres son portadores, no sufren la enfermedad. La enfermedad daña la parte de las proteínas que transportan el cloro. Al haber una alteración de estos transportes, hay un déficit y un mal trabajo del transporte de agua. Al haber un mal trabajo del transporte de agua, lo que se produce es una formación de una secreción mucosa, viscosa y muy densa, que se acumula en la parte pulmonar, que se acumula en la parte del páncreas, y hace que estos órganos no trabajen de forma adecuada. Entonces, ¿podemos decir y aseverar que es una enfermedad íntegramente pediátrica? No, la fibrosis pulmonar se va a desarrollar o se puede presentar en las diversas etapas de la vida, en la parte neonatal, pediátrica e incluso en los adolescentes, ¿no? Y ahora hemos estado hablando y conociendo mucho más sobre los casos específicos de la tuberculosis. ¿Existe una relación, en todo caso, entre la fibrosis quística y un proceso o un cuadro de tuberculosis, o de pronto una podría conllevar a la otra? Efectivamente, los pacientes con fibrosis quística son pacientes que son muy susceptibles a las infecciones respiratorias por gérmenes tanto típicos como atípicos, y dentro de ellos encontramos al germen que produce la tuberculosis, y sí, están más predispuestos a desarrollar la enfermedad. Bien, y también cuando una madre da a luz, ¿qué tipo de descarte en todo caso debe recibir el niño para poder saber si es que tiene fibrosis quística, o de pronto si se puede saber previamente al parto, ¿no?
Claro, existen descartes que se pueden hacer en la parte prenatal siempre y cuando a los padres se les haga el estudio genético para ver si portan el gen. Ambos padres deben portar el gen para poder hacer el estudio genético al niño. Y una vez que nace también existen pruebas, ¿no? La prueba de tripsina, la prueba del sudor, eso asociado a los síntomas se puede hacerse el descarte temprano. Ya, bueno, y también es inevitable, creo, mencionar toda esta pandemia en la que seguimos un poco inmersos, definitivamente sin bajar la guardia. Eso es una recomendación que siempre vamos a poder recibir y brindar aquí en Cuerpo Médico y con los especialistas de la salud. ¿Qué tanto se vieron afectados las personas que tenían o que ya padecían de una fibrosis quística en torno al virus del COVID-19? Al ser un grupo etario de niños, adolescentes, ha habido menos casos presentados, pero efectivamente son más susceptibles también al contagio y no solo al contagio, sino son más susceptibles a hacer enfermedades complicadas, ¿no? Por eso se recomienda que específicamente este grupo de pacientes cuenten con las 4 vacunas para poder evitar mayor riesgo. Claro, y también evitar las complicaciones de pronto, ¿no? Ahora, esta pregunta yo creo que es importantísima. ¿Tiene cura? O en todo caso, si no fuera así, ¿qué procedimientos, qué tratamientos existen para brindarle al paciente pues una calidad de vida durante el transcurso de esta, definitivamente, ¿no? Si es que podemos vivir con ella, pero sin embargo teniendo en cuenta pues ciertas medidas de seguridad. Claro, lastimosamente esta enfermedad aún no tiene cura, pero sí hay muchas terapias que se pueden llevar, ¿no? En cuanto a la parte respiratoria, por ejemplo, la terapia respiratoria ayuda mucho, tener ejercicio constante, utilizar los inhaladores adecuados, el manejo adecuado de las secreciones puede ayudar en la parte respiratoria. En cuanto a otros órganos, mejorar la nutrición, mejorar la digestión a través de enzimas, también pueden controlar la enfermedad, ¿no? La cura a los problemas de la parte pulmonar, quizás ya en el último estadio podría ser un trasplante pulmonar, pero tiene que ser de ambos pulmones y es en casos muy extremos donde la calidad de vida del paciente se ve totalmente afectada. Bien, doctora, muchísimas gracias por esta información. Ahora yo creo que para cerrar, hemos estado atravesando un periodo de frío bastante poderoso, vamos a denominarlo así precisamente, ¿no? Ha sido un poco violento este friaje. ¿Qué prevención debe tener o qué precauciones deben tomar las personas que viven un poco a las afueras en las provincias de nuestro país, que de pronto atraviesan por estos periodos de frío y justamente podrían estar presentando un cuadro de fibrosis quística? Bueno, primero que nada, la nutrición. La nutrición es muy importante. Siempre tiene que haber una nutrición adecuada y un control adecuado del peso-talla. Lo segundo es ponerse las vacunas, tanto del COVID, el neumococo, la influenza. Y finalmente, si es que presentan algún cuadro de infección, se exacerba la tos, presentan fiebre, no automedicarse, acudir al médico para poder dar un tratamiento oportuno. Muy bien, muchísimas gracias por toda esta información, doctora. El día de hoy hemos estado con la doctora Erika Peña Alvarado, neumóloga del Hospital Nacional 2 de Mayo. La doctora ya lo mencionó, ya lo dijo, es necesario poder cumplir con el Plan Nacional de Vacunación, hablar sobre neumococo, influenza. Amigos, no dejen de vacunarse. Creo que ahora mismo es la mejor forma de invitar a la prevención. Por eso también Cuerpo Médico se suma realizando este tipo de campañas, a los cuales vamos a estar informando definitivamente con tiempo y anticipación para que ustedes no se lo pierdan. Bueno, Fátima, hemos desarrollado esta información por acá, sin embargo, seguramente las llamadas están reventando para poder desarrollar mucho más el tema de la TBC. Muchas gracias, Aura. Y justamente aquí con el doctor estábamos muy atentos a la información y también hablábamos que sabemos que los síntomas de la TBC son la tos, a veces el sangrado, pero el que debe también protegerse mucho es el paciente con una mascarilla adecuada. Si yo le pongo una mascarilla de estas simples que venden, ¿estoy evitando algún contagio? Sí, es muy importante que la persona que tiene tuberculosis use una mascarilla. No importa una mascarilla simple, no importa que no esté muy ajustada y si prefiere usar 2 mascarillas, está bien. Eso es para impedir que los microbios que tiene como enfermo se dispersen en el ambiente donde uno está, en un vehículo, en una reunión, en un cine. Se pone una mascarilla y si le provoca toser o si habla, también pueden salir microbios y con una mascarilla se detiene esos microbios en la mascarilla, evitando o reduciendo los microbios que quedan en el ambiente. Si yo tengo ahorita, por ejemplo, tuberculosis, estoy comiendo, dejo de comer y usted, no sé, es mi hermano, agarra mi plato de comida
con mi tenedor y mi cuchillo y come ese plato, ¿se va a contagiar de tuberculosis? No por el plato, no por la cuchara, no por los restos de alimentos que deja, sino porque han estado cerca en el ambiente, el que está comiendo sin la mascarilla ha hablado fuerte y ha tosido, ha dejado en el ambiente microbios que lo respira la persona que está sana. Si esa persona que está enferma, porque no tenía ganas de comer, no tenía apetito, dejó restos de alimentos y la otra persona dice, no voy a tirar la comida, agarro la misma cuchara, cojo el plato que dejó con restos de alimentos, ese utensilio o esos restos de alimentos no le van a contagiar la TBC. Lo que le va a contagiar son las partículas chiquititas que están flotando por ahí. Muy bien, vámonos ahora hasta el Callao. Gustavo ya está en la línea. Gustavo, buenas tardes. Aquí el doctor Vargas lo escucha. ¿Gustavo? Gustavo, ¿puede bajar por favor el volumen de su televisor y acercarse al teléfono? ¿Aló? Ahora sí, Gustavo, lo escuchamos. Bienvenido. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por estar presente en la televisión. Mi caso es que me dio la COVID. ¿Ya? Hace ya el año, hace más o menos 8 meses. Y me quedó un dolorcito en los pulmones. Y un dolorcito, necesito que me hagan rayos X que me saquen. Muy bien, no tiene nuevo? usted problemas de TBC, sino tiene una consulta por el tema COVID, ¿cierto? No, es que me quedó, pero, a ver un ratito. A ver, Mira, ven, un ratito. Gustavo, a ver, sí, lo estamos escuchando. Un ratito, acá está mi señora, quiere hablarle sobre su mal. A ver, Doctor, buenas tardes. A Yo ver. tengo hace más de 30, 40 años el asma, ¿no? Pero lo he tenido controlado. Pero no sé qué motivos ha habido que ahora me ha vuelto, ¿no? Me ha vuelto, pero no sé pues cómo puedo hacerme tratar, porque ahora no quieren tratar así para ir al doctor, pues, ¿no? muy bien. A ver, bueno, no es el tema de hoy, pero aquí el doctor nos va a dar una idea a dónde podrían ir para ver secuelas de COVID y también este tratamiento de asma. Sí, no sé exactamente en qué lugar está, pero debería ser evaluado por un neumólogo. Inicialmente el médico general, el médico internista puede orientarlo en ambos aspectos. Gustavo está con el problema de que ha tenido COVID, no se sabe qué secuelas le dejó el COVID y qué molestia puede dejarle durante meses o algunos años. Va con el especialista, le toman unos exámenes básicos, le van a decir, le está quedando esto como secuela, alguna manchita por ahí, puede ser otra enfermedad, van a investigar si es que es otra enfermedad. Una persona que ha tenido COVID puede tener secuelas y de repente por esa debilidad que le provocó el COVID, desarrollar la tuberculosis por haber estado contagiado unos meses o años anteriormente y en ese momento de estrés, de preocupación, de molestias, del virus, del COVID, desarrollar recién la tuberculosis, pero eso requiere una evaluación especialmente por un especialista como es un neumólogo. Y en el caso de su señora, que ya se sabe que tiene un asma, nosotros suponemos que le han hecho algunos exámenes básicos, como el examen de la espirometría, para definir si realmente es asma. Y si es así, el asma pues no se cura, se controla y aparece, como se ha dado cuenta, por periodos. Hay descompensación por respirar algo en el ambiente, por el clima, por algunos virus, y eso le puede despertar las crisis de asma que antes de repente le había dejado de fastidiar durante meses o años. Generalmente se utilizan inhaladores, pero requiere en ambos casos la evaluación por un especialista, de preferencia un neumólogo. Muy bien, y el MINSA en el Callao tiene grandes neumólogos, así que los invitamos a que se acerquen a los centros de salud, si tienen el seguro de salud o si son asegurados por parte del MINSA. Tenemos que hacer una pausa, el doctor Vargas va a continuar aquí con nosotros, pero regresamos con Sara Usabá y todas sus preguntas porque hoy hay consultorio abierto para todos ustedes de nutrición, así que no se lo pierdan, volvemos.
aquí con el doctor Dante Vargas, neumólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue, respondiendo sus preguntas sobre tuberculosis. Y ya tenemos una llamada, vamos a recibirla. Y está Yuri desde Huancayo. Yuri, bienvenido, aquí el doctor lo escucha. Buenas tardes, muchas gracias por la llamada. Quería consultar, yo soy licenciada en enfermería y estuve a cargo del programa de TBC en 2019. En una de las exámenes ocupacionales me hicieron el PPD, en la cual salí con 12 milímetros. La pregunta es si este resultado se puede revertir con el paso de los años y qué tipo de exámenes específicos podría realizar para detectar si en algún órgano se haya, digamos, se ha incubado, ¿no?, la bacteria del bacilo de Koch. Gracias, buenas tardes. Muy bien. Sí, buenas tardes, Yuri. Entonces, un examen como el que se llama PPD y otro examen de sangre que se conoce como IGRA, detectan si la persona ha sido infectada de la tuberculosis. Si esta persona no desarrolla la enfermedad, sus pulmones se ven bien en una radiografía de tórax, no tiene síntomas, la persona no contagia, su examen de pulso está negativo, a eso le conocemos como infección tuberculosa latente. El PPD más de 10 milímetros significa positivo y significa que uno está infectado. Puede estar en 12, en 18 y podría con los años comenzar a disminuir. Pero eso en realidad no es importante, porque si sale en un comienzo 12 y después de 3 años 11 y después de 20 años 10, en realidad uno ha estado infectado y sigue infectado y podría desarrollar la enfermedad en cualquier momento. Entonces, a partir del momento que se le hace el examen de PPD positivo, infección latente, si es que no hay síntomas, no hay una radiografía anormal, su examen de pulso está negativo, queda como infección latente y no es necesario estar repitiendo el PPD porque ya sabemos que está infectado. Lo que importa ahí es cuidarse. Y si solicita voluntariamente cómo protegerme un poquito más, generalmente se utiliza la isoniazida o la isoniazida más la rifampicina como medida de quimioprofilaxis. Tomar un medicamento unos 6 meses para eliminar los pocos microbios que habían ingresado. Muy bien, vamos ahora con otra consulta. Sonia desde Huarochirí. Sonia, buenas tardes, bienvenida. Sí, muy gentil, gracias por la respuesta, doctor, y por su gran trabajo que hace. Quería una consulta. Yo he trabajado hace 20 años en el penal Lurigancho. Yo soy maestra, pero estuve 3 años, cerca de 4 años, ¿no? Mi pregunta es, como mi papá falleció hará 5 años, estuve internado en el hospital, en el hospital Menara, bueno, estuvo muy mal, ¿no? Y entonces le detectaron que tenía tuberculosis, pero yo le dije, ¿cómo puede ser eso? Porque él estaba en Oroya toda una vida, la mitad de su tiempo de vida, y después acá Matucana, que también es seco, ¿no? El clima. Pero el doctor me dijo que eso, como dice el médico, ¿no?, que puede aflorar. Ahora, mi pregunta de mí es si yo puedo tener esa tuberculosis, porque trabajo con niños y no me gustaría contagiar. Ahorita me dio el COVID ahora 2 meses, del cual me afectó un poquito el pulmón porque me sentía un poco dolorida, pero ya ahora estoy muy bien, gracias a Dios también, ¿no? Entonces quería saber eso, si esa prueba que dice el doctor que uno se hace, es verdad que no sale. Yo estaba en el seguro, me han hecho varias pruebas, no me sale nada. Muy bien. ¿En dónde lo podría hacer aquí en Lima? Creo que en Bravo Chico me podría decir. Y también las vacunas, si hay vacunas, ¿a qué edad se pueden poner los niños o los jóvenes? Gracias. Muy bien, Sonia, muchas gracias por la consulta. Bien, sí, buenas tardes, Sonia. Entonces, ha habido una exposición. En el penal pueden haberte contagiado. Si tu papá le llegaron a diagnosticar tuberculosis, también tu papá puede haberte contagiado. En diferentes lugares puede haber sido uno contagiado. Ingresa el microbio y a partir del ingreso, no se sabe desde cuándo, se hace un examen que se llama PPD. Te hacen el PPD, te sale negativo, podría ser un falso negativo, o sea, que esté contagiado, pero por la forma en que se hace el procedimiento, no siempre sale positivo, no siempre significa que no ha sido contagiado. Para confirmar si uno ha sido contagiado, se podría hacer otro examen que el Ministerio de Salud no lo está haciendo por ahora y posiblemente en el futuro sí lo realice. Es un examen de sangre que se conoce como IGRA. Es un examen donde se busca una cierta sustancia que se conoce como interferón, que aparece cuando una persona está infectada. Podría ser más útil de repente hacerte ese examen de forma particular. IGRA o PPD nos pueden decir si la persona está infectada. Si no estás infectada, a pesar de haber estado expuesta a diferentes microbios en diferentes momentos, no necesitas estarte chequeando con demasiadas cosas, a menos que tengas alguna molestia. Y no es necesario tampoco que estés usando la quimioprofilaxis o tomando algo para prevenir, simplemente cuidar tu defensa. Muy bien, aquí el doctor Dante Vargas nos está ayudando muchísimo con sus
respuestas y de verdad, doctor, es importante no dejarle el tratamiento cuando ya tenemos el diagnóstico, ¿no es así? Es sumamente importante. El diagnóstico de tuberculosis significa comenzar un tratamiento y completarlo hasta el final. ¿Que dura más o menos? Lo mínimo 6 meses el tratamiento de la tuberculosis sensible y podría durar hasta 2 años, depende del tipo de microbios que tenemos y el tipo de medicamentos que se puede utilizar. Muy bien, qué importante. Muy bien, y ahora sí, lo prometido. Habíamos dicho que hoy Sarita Usabá iba a tener consultorio abierto para todas sus consultas, así que vamos con su momento de nutrición. Gracias, Fátima. Y qué importante es lo que nos comparte el día de hoy nuestro invitado. Tener una buena alimentación, comer bien, comer saludable. Hoy en el segmento de nutrición ustedes tienen la oportunidad de poder despejar sus dudas para yo poder absolverlas respecto de justamente eso. ¿Qué significa comer bien? ¿Cómo debo alimentarme si tengo algún problema de salud? Así que acá nuestras líneas están abiertas y yo lista, por favor, para poder resolverlas. A ver si tenemos una primera consulta y mientras que llega esa consulta les quiero contar algo que es fundamental. Perdón, ya tenemos la primera consulta. Se trata de Gloria Centeno que nos escribe al Instagram. Doctora, ¿puedo tomar el complejo B12 sin receta? Gloria, querida, no te recomiendo que tomes ningún suplemento sin receta a pesar de que estos son de venta libre. ¿Por qué? Porque si tú no necesitas y tus niveles de B12 están dentro de lo normal y empiezas a consumir en una cantidad que fácilmente puede ser una sobredosis, puede ser perjudicial para ti. Hay que recordar que la vitamina B12 es una vitamina que se almacena bastante bien en nuestro cuerpo y este almacén puede durarnos 3, 4 meses, hasta incluso años en algunos casos. Pero quienes no tienen una buena reserva porque no hay una buena dieta o de pronto tienen problemas de absorción o hay un consumo nocivo de bebidas con alcohol, en estos casos tenemos que evaluar, así como las personas mayores de 50 años, donde empieza justamente la posibilidad de reducir estos niveles de absorción. Y tenemos una consulta que nos llega a través de nuestras líneas telefónicas. Se trata de Rebeca desde Breña. ¿Cómo estás, Rebeca? Aló, sí, buenas tardes. Gracias por la respuesta que me puedan dar y a la vez felicitarles por el programa también, que nos ayuda muchísimo en esta parte de la medicina y que Dios los bendiga. Quisiera, por favor, hacerles la consulta referente a la linaza. Hay un poco de confusión en mí, o sea, en la cuestión del preparado. Cuéntame. Y por otro lado, ¿qué sería bueno cuando hay mucho embalonamiento en el estómago, que casi siempre se suele haber muchos gases permanentemente? Rebeca, eso es todo, que Dios los bendiga. Rebeca, pero ¿cuál es su pregunta en la linaza? O sea, ¿cómo la preparas? ¿Cuál es su pregunta? Sí, ¿Cómo sí, la preparas? ¿Cómo se prepara? Okay. Exactamente. Ok, bien. Mira, Rebeca, la linaza es una semilla que principalmente tiene aceites y a diferencia de otras semillas, es necesario tener un tostado antes de su consumo para poder aprovechar bastante mejor sus nutrientes. Tú pudieras consumir las semillas tostadas listas, por ejemplo, sobre una ensalada de frutas, como ves las frutas aquí, o incluso podrías tenerlas molidas y así molidas agregarla, por ejemplo, a la avena, a los lácteos, a alguna sopa, que también es otra forma de consumo, o simplemente estas semillas podrías colocarlas a hervir y preparar un refresco a base de chía. Estas 3 maneras son útiles, son buenas y te benefician. Y lo que vas a obtener de esta chía es un tipo de fibra que tiene muchos beneficios para poder ayudar a nivelar, por ejemplo, los niveles de colesterol o de triglicéridos también en la sangre, pero sobre todo de colesterol. Así que es una buena manera de consumirla. Ahora, ¿por qué es que tenemos gases constantemente? Las personas... Bueno, el abalonamiento probablemente sea una de las consultas más frecuentes al gastroenterólogo, pero hay algo que a veces pasa desapercibido y es la manera como masticamos los alimentos. Es decir, mucha gente traga aire a la hora de comer. Está masticando, está hablando, está tragando aire y se llena de gases y empezamos a atribuir a que todo es el alimento y todo me cae mal.
Por eso es tan importante tener primero estos hábitos dietético-higiénicos primero. Y una vez que yo he mejorado eso, empiezo a ver que mi dieta sea saludable, balanceada, puedes asesorarte por una nutricionista. Y si aún así no mejora, pues acude a un médico gastroenterólogo. Nos vamos ahora a Villa El Salvador. Rita está en la línea. ¿Cómo estás, Rita? Buenas tardes, doctora. Gracias y felicitaciones por tu programa. ¿Sabes qué? A mí me dio más neumonía. Ya, fue complicado, estuve internada varios meses en el hospital. Al final, he resultado con vasculitis y la vasculitis me ha golpeado varios de mis órganos. No, entonces Rita, yo salí del hospital con no te estoy comprendiendo muy bien. Me dices que fuiste al hospital y lo que te han diagnosticado es una vasculitis, ¿correcto? Así es, así es. Ok, ¿cuál es tu pregunta? No, entonces, mi pregunta es que yo salí del hospital, salí con 35 kilos, sí estoy en tratamiento, pero no engordo. No engordo, estoy comiendo de todo, ¿no? Y entonces he ido a la nutricionista, hago caso a lo que me dan de comer. No, pero yo estoy ahorita en 42 kilos y yo no tengo fuerza. Entonces, viendo el programa, entonces dije, de repente me da tiempo y debo Rita, comer. perdóname que te interrumpa. Por algún motivo no estoy comprendiendo completamente tu pregunta, pero lo que te he captado es que tienes vasculitis, tienes 35 kilos de peso y te preocupa eso y lo que quieres es ganar el peso y a pesar de ir a un nutricionista no estás ganando ese peso. Varias cosas Varias cosas, querida Rita, pueden estar sucediendo. Primero hay que ver que tu cuerpo esté funcionando correctamente. Un médico internista debería evaluarte porque podría ser que tienes problemas con tu tiroides. Tal vez hay un hipertiroidismo y eso está haciendo que tú no logres recuperar una ganancia, un peso como tú lo estás esperando. Hay personas que siempre han sido delgadas y tienen una delgadez constitucional y necesitan una dieta especial y además hacer actividad física. Entonces, yo te pido por favor que vayas nuevamente al médico, que te haga una buena evaluación y luego buscar una segunda opinión, tal vez con una colega nutricionista que pueda guiarte bastante mejor en la dieta. Tenemos otra llamada. Fanny está en la línea. ¿Cómo estás, Fanny? Te escucho. Buenas tardes. Deseo hacer una consulta. Tengo a mi papá que tiene tumor GIST, pero tiene la albumina de 1.5 y ahora no se está alimentando muy bien, no quiere comer mucho y deseo saber qué es lo que más le puedo dar porque para que ayude a recuperar la albumina. ¿Cuál es el diagnóstico de tu papá? ¿Perdón? ¿Cuál es el diagnóstico de tu papá? No tiene un diagnóstico porque tiene tumor GIST nada más, me dijo el doctor, es un tumor GIST. Ok. Bueno, en este caso voy a aprovechar que tenemos aquí a nuestro médico para que un poquito me trate de orientar sobre ese tumor GIST que realmente no tengo muy claro qué es lo que quiere decirnos. Sí, lamentablemente no nos precisa en qué lugar le han encontrado la tumoración y ahí el siguiente paso es ver a qué niveles está comprometido, si hay metástasis, si es realmente... Excelente. Gracias, doctor, por esta aclaración y en este caso, mi querida Fanny, es muy importante entender qué está pasando dentro del cuerpo de tu papá para poderte dar una mejor orientación. Por favor, procura recurrir nuevamente al médico que te explicó que tiene este diagnóstico y dile, doctor, no entendí lo que me dijo, por favor explíqueme bien. Para poder cuidar a tu papá tienes que entender qué es lo que tiene. No es tan fácil dar alimentos así porque sí, se trata de la salud de la persona y la nutrición debe ser siempre un vehículo que ayude a recuperar al paciente, pero mal dirigido puede ser perjudicial. Así que mucho cuidado con eso. Fátima, yo sigo muy atenta a toda la explicación que tienes que darnos junto a nuestro invitado. Muchas gracias, Sarita, como siempre, y siempre estamos a la espera de esta secuencia. Muy bien, con nosotros siempre aquí Sara Usabá dándonos información importante y aquí ahora el doctor nos va a ayudar a responderle a Madeleine. Madeleine ya se encuentra en la línea telefónica. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su consulta, Madeleine? Señorita, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quería decirle, yo tengo TBC, la resistente, pero ¿qué pasa? Que yo a veces trabajo y no me pongo, o sea, de los 30 días que tengo que ponerme las ampollas de la medicina, me pongo los 20 días nomás. Aparte que señorita consume estupefacientes casi 40 años. Y la TBC recién me la han detectado hace 3, 4 meses. Ya. ¿Y cuál es su consulta, Madeleine?
que quiero saber qué me puede dejar para poder dejar dejar de ser adicta a la enfermedad. Muy bien, Madeleine, gracias por esa llamada. Y qué valentía, doctor, ¿no? De Madeleine para decirnos que tiene una adicción y ahora tiene el TBC, no se pone las ampollas todos los días. ¿Cuál es la salida para ella? Sí, necesita el apoyo de muchas personas y especialistas. Es un manejo integral donde se incluye el psiquiatra, el personal de psicología, el apoyo familiar. Si no tiene suficientes familiares, hay grupos de pacientes o expacientes que han pasado por lo mismo que también la pueden apoyar. Es importante ese apoyo de especialistas y otras personas porque solita no va a poder solucionar el problema. Solamente usando algún medicamento que intente disminuir su adicción no va a ser suficiente. Y que entienda que es una enfermedad, no se trata de fuerza de voluntad, es una enfermedad y tiene que ir al especialista para que la ayude, le dé un medicamento. Así es. Y si es que no recibe el tratamiento de forma regular, lo que significa, como le han indicado todos los días, la inyección en tal fecha, la medicina cómo la debe tomar, lo que puede provocar es que la enfermedad avance en vez de curarse, que el microbio se vuelva más resistente de lo que era antes y que ese microbio pase a otras personas y que también lo contagien con microbios resistentes, que no se cure, que se cure con muchas secuelas. Entonces hay que hacer el esfuerzo de cumplir con el tratamiento. Pero como ya se ha mencionado, solita no lo va a poder hacer, va a ser muy difícil. La medicina para disminuir la adicción tampoco es suficiente, hay que utilizarla, el psiquiatra le debe indicar, pero necesitamos que se coordine con los responsables del programa de TBC para que integre a esas otras especialidades y ayudas. Muy bien, vamos ahora con Elizabeth desde San Martín de Porres. Elizabeth, buenas tardes. Aquí el doctor Vargas la escucha. Buenas tardes, señorita. Muy agradecida por la ayuda. Mire, mi pregunta es acerca de mi hijita. Ella, por ejemplo, mi mamá tuvo TBC resistente. Ya, pero en el caso de mi hijita, de toda la familia prácticamente fue la única que cuando le hicieron el PPD salió que sí podría estar la TBC latente. Como era pequeña, le comenzaron a poner como una especie de tubitos para poder sacarle el esputo del estómago y así ha estado por el transcurso más o menos de un año. O sea, le hacían ese tipo de control para saber, porque me dijeron que podría ser que tenga la TBC latente, ¿no? Y prácticamente después de ese tiempo, o sea, ya por motivos X, ya no continué haciendo ese procedimiento porque mi hijita... Elizabeth, su consulta para el doctor Vargas. La pregunta es si ella podría tener la TBC latente. Muy bien. Ahora. Vamos a hacerle la consulta aquí al doctor Vargas. ¿Podría tener la TBC latente? ¿Y qué hacer con un niño en casa respecto a las clases escolares? ¿Puede ir al colegio en qué etapa del tratamiento? Ya, primero, diferenciar si ha sido contagiado. Si ha sido contagiado, podría salir en el PPD positivo en algún momento. En esta fecha puede haber sido contagiado 3 meses después de la fecha probable. Se le hace el examen de PPD. Si sale negativo, entonces lo más probable es que no haya sido contagiado a pesar de haber estado cerca. Y si es que no ha sido contagiado, pues no tiene tuberculosis ni tuberculosis latente. Si sale PPD positivo en algún momento, significa que el microbio está ahí y ahora hay que ver si el microbio ha provocado la enfermedad verdadera. La enfermedad verdadera se produce con síntomas. En los niños es difícil llegar al diagnóstico, no tiene todos los síntomas y todo lo que tiene una persona adulta. Puede simplemente tener cansancio, la tos es poco frecuente, de repente está bajando de peso, no crece a la velocidad, ni tiene la talla de otros niños. Eso pueden ser señales de que la enfermedad está avanzando. Y eso ya no es TBC latente, eso ya es verdadera enfermedad que requiere un tratamiento. Si ese niño le dicen tiene una TBC latente es porque no tiene la enfermedad y en algunos casos se puede ayudar con una quimioprofilaxis. Pero si ha sido contagiada con una TBC resistente, generalmente no se da la quimioprofilaxis, sino solamente se le observa, se le vigila cada cierto tiempo. Si está ya infectado y enfermo, entonces comienza un tratamiento y generalmente al mes de comenzar el tratamiento ya deja de contagiar. Muy bien. Puede regresar, ahí en ese primer periodo, en ese primer momento, debe tener un descanso médico, no debe salir a estudiar con la posibilidad de contagiar a otras personas, debe descansar, comenzar el tratamiento, ver si las medicinas le provocan un problema y entonces al mes le hacen un control, si está negativo y está con ánimo de estudiar,
el estudio no le impide que coma a sus horas, que tome su medicina a sus horas, Ahí podría regresar a sus labores estudiantiles mínimo un mes, de preferencia a los 2 meses de pandemia. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su presencia. Ha estado con nosotros el doctor Dante Varga, médico neumólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue, a quien le agradecemos su presencia. Tenemos que hacer una pausa. No se muevan, regresamos con la parte final de Cuerpo Médico. Final de Cuerpo Médico, pero Sarita, tienes una última pregunta que te han hecho. Sí, qué bueno, y gracias Eva por hacer la pregunta y con todo gusto, por supuesto, vamos a responderte. Eva nos está preguntando si las infusiones filtrantes como el té, la manzanilla, anís, están asociadas al estreñimiento. Solamente las bebidas hechas de té, y estamos hablando de té verde, de té negro, de té jazmín, o los tés que, la hoja de té misma, que está además frutada, en la medida que tú concentras mucho, es decir, la dejas muy oscurita, va a ayudar a generar estreñimiento en algunas personas. Es decir, esto no es la causa principal del estreñimiento, pero podría contribuir en algunas personas. Más bien, cuando uno lo hace ralito, tendría más bien el efecto contrario, que estimula más bien la evacuación. Pero Eva, lo más importante es saber que tu colon esté funcionando correctamente, y para eso, para que tú tengas o prevengas el estreñimiento, importantísimo, ensalada todos los días, 3 frutas con cáscara todos los días y suficiente líquido a lo largo del día, así como tratar de moverte en la medida de lo posible. Si aún con eso sigues con estreñimiento, por favor, acude a un médico gastroenterólogo para ver qué es lo que está pasando, que a veces podrían haber pólipos, podrían haber divertículos u otras cosas que pudieran estar afectando ese colon y causar estreñimiento, y tal vez el té no tiene nada que ver. Bien. Bueno, hoy hemos aprendido mucho sobre la tuberculosis. Vamos a apoyar a los familiares que lo tengan, y si usted tiene el diagnóstico, no deje de seguir con el tratamiento, busque ayuda, acuda al médico más cercano, porque esta enfermedad necesita de una decisión de cada uno de nosotros. Muy bien, mañana el tema, Aura. Prevención. Creo que el tema de la salud mental es bastante sensible y hay que saber abordarlo, y para eso siempre traemos aquí a Cuerpo Médico especialistas totalmente capacitados y dispuestos a brindar información. Mañana vamos a tocar el tema de prevención o atención en torno al suicidio, entonces estén atentos si es que de pronto por ahí tienen algún indicio o algún familiar que pueda estar pasando por este tipo de contradicciones. Podemos darle soporte, podemos ayudarlo, claro que sí, los especialistas aquí están dispuestos a brindar muchísima información. Y no importa lo que estén pasando en su vida en este momento, para alguien ustedes son su rosa, son únicos y especiales. A veces el momento que vivimos no nos permite ver a quienes tenemos alrededor, pero si ustedes comienzan a observar bien, para alguien ustedes son lo más lindo que hay, lo más importante. Así que mañana vamos también a tratar de solucionar ciertas cosas y que tengan una muy buena tarde. Nos vamos, esto ha sido Cuerpo Médico, chao.